del Carmen Ogesto Martínez Porcayo para presentar a nombre del senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de participación del Consejo de Inclusión de Personas con Discapacidad. Tiene usted la palabra, señora senadora Ogesto. Muchas gracias, señor presidente. A nombre del senador David Monreal y mío propio, me permito presentar la iniciativa de proyecto de decreto que adiciona la fracción cuarta al apartado C del artículo 127 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes se han constituido con una prioridad específica en los marcos protectores nacionales e internacionales. La Convención sobre Derechos del Niño, por su carácter vinculante, se ha consolidado como un acuerdo de resultados y su utilidad es notoria, no solamente en nuestro país, sino en todos los países en donde se han suscrito el convenio. Y además ha sido muy importante para la ejecución de políticas y prácticas públicas, así como de la emisión de leyes. En nuestro país se ha apostado por fortalecer el marco protector en aras de reafirmar la dignidad humana, fomentar el respeto a la infancia, establecer obligaciones claras en la materia y robustecer el principio de la no discriminación. De tal suerte, el texto constitucional por primera vez en 1980 reconoció los derechos de las personas menores de edad en el artículo 4, mandatando la intervención de las instituciones públicas en su protección. No obstante, a raíz de la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se modificó el precepto constitucional para reconocer, en abril del año 2000, entre otros aspectos, la obligación del Estado para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Derivado de lo anterior, en un primer momento se creó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, permitía que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios expedieran la normatividad legal conducente en el ámbito de su competencia. Sin demérito de los avances descritos, no fue sino hasta las reformas en materia de derechos humanos cuando el espectro de protección de los derechos de la niñez se amplió significativamente. Así, en octubre del 2011, se inserta el interés superior de la niñez como principio rector para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. En este orden de ideas, en diciembre de 2014 se creó la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, marco normativo construido gracias a las importantes contribuciones e impulsos gestionados por la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. Entre los aspectos más importantes de la ley destaca la creación y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual el Estado debe cumplir con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos en este sector tan importante. Uno de los derechos mencionados en el ordenamiento se refiere a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y consiste en que este grupo tiene derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la ley, la Constitución y los tratados internacionales y demás disposiciones aplicables. Lo anterior se logra mediante la adopción de medidas y acciones tendientes a erradicar todo tipo de discriminación, así como alcanzar la inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Una tarea en que es oportuna la intervención del Sistema Nacional de Protección Integral. A pesar de eso, llama muchísimo la atención que entre los integrantes del sistema no figure un organismo o instancia especializada en materia de personas con discapacidad, siendo que la ley contiene múltiples disposiciones elementales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La incongruencia
aún puede ser subsanada a fin de fortalecer las acciones de protección en la materia. Es decir, mediante la presente iniciativa, propongo la inserción del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Inclusión de Personas con Discapacidad, la CONADIS, como integrante del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tomando en consideración que la CONADIS tiene por objeto establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como para promover los derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, resulta prudente sumarlo a que participe en la consecución de los objetivos del sistema. Las cifras sobre la discapacidad infantil son verdaderamente alarmantes. Van entre el 1.9% cuando son menores de 18 años y el 4.8% de todas las personas con discapacidad son niños. Entonces, estamos hablando aproximadamente del 6.7% de las personas en este país que son niños tienen alguna discapacidad. Es por eso que es tan importante su inclusión. Sobre todo cuando estimamos que las discapacidades, el 47% se adquiere por el nacimiento y solo el 26% durante alguna etapa o por algún accidente de la vida de las personas. Por tanto, el programa general descrito en cifras exige que la protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se logre de la mano con un organismo público como la CONADIS. En ese sentido, se plantea la adición de una fracción cuarta al apartado C del artículo 127 de la ley, a fin de que en la conformación del Sistema Nacional de Protección Integral figure como integrante del mismo en el rubro de organismos públicos el titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La correcta integración de cualquier instancia debe de garantizar que la consecución de sus objetivos sea realizable. Por tanto, contar con las autoridades, organismos e instituciones adecuadas es toral en este caso, para proteger todos y cada uno de los derechos que asisten a las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora senadora Ogesto. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.